Y el otro foco obviamente tiene que ver con la situación económica, financiera, que a diario seguimos. Laura es una apasionada en la materia y uno también ha nadado en medio de ser argentino, y ser argentino es convivir con crisis del orden económico, financiero, cambiario y todo la que te conté. Y hay una propuesta que de por sí ya llama mucho la atención y establece otra forma de abordaje. Una propuesta que podría ser titulada como soberanía monetaria. Digo, de hecho es presentada así por quienes son sus creadores, ¿no? Los estudiosos del tema que la vienen analizando hace mucho tiempo y que están buscando el momento para ver de qué manera se aplica. Pero primero realizan también un diagnóstico de lo que tiene que ver con este rol que nuestro país, que nuestros conciudadanos establecen con la moneda extranjera, principalmente, obviamente, con el dólar, ¿no? Y estamos en comunicación con Adrián Royce, que es economista, es miembro del Instituto Cafiero, ¿sí? Aprovechamos para recordar al querido Mario Cafiero. También tiene un largo recorrido por distintos bancos, como el caso del Ciudad, el Nación y el propio Vice, y trabaja en equipos de asistencia sociológicas a las querellas. Adrián Edgardo Chini junto a Laura Berantes, acá en Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Todo bien? Todo bien. Hola. De todo lo que se puede. Hola, hola. Hola, Laura. Adrián, traté de hacer una primera presentación de todo este estudio que sé que venís haciendo hace mucho tiempo y que hoy lo damos a conocer como soberanía monetaria. En principio, para que nuestra audiencia lo entienda, me gustaría que lograras una suerte de síntesis en la presentación de este proyecto. Bueno, mira, el proyecto arranca, digamos, con una cuestión más bien de carácter histórico, que tiene que ver con que en la Argentina, particularmente, es una sociedad en la cual vos tenés lo que se llama una situación, esto ya es política, y la solución al problema también es política, de empate hegemónico, que es el hecho de que la clase dominante en Argentina no tiene hegemonía para imponer sus políticas, y por otro lado los sectores de la sociedad civil y de la sociedad y subordinados, digamos, tienen un poder de veto que les impide al sector dominante y establecer sus políticas en forma coordinada y con un proyecto. El otro tema central es que en la forma que eligió hace 45 años un minutito. La dictadura, para poder salir adelante con este proyecto fue el genocidio y el establecimiento de un montón de leyes, entre esas la ley de entidades financieras, la reforma Carta Orgánica del Banco Central y sobre todo la introducción del dólar como moneda de cancelación de transacciones registrables y de reserva de valor en la Argentina, como un modo de disciplinamiento de los sectores populares. El proyecto fracasó, el proyecto de establecimiento del bloque hegemónico fracasó, pero sí lo que terminó sucediendo es que el dólar, la presión sobre el dólar generó toda una serie de crisis sucesivas que duraron lo que duran hasta ahora. Hay un tema que es central cuando uno habla de la moneda en general, y es que el cuento que se cuenta en el ámbito académico es que la moneda es una especie de acuerdo entre los productores, se genera como un acuerdo entre los productores que le dan al Estado la administración de esa moneda.
Sí, es una convención, digamos. Claro, que es una especie de contrato, digamos, entre productores, vendedores, compradores, deudores, acreedores, quienes transfieren derechos de propiedad, y que esa administración se lo dan al Estado como una especie de confianza. La realidad es que la imposición de un patrón monetario no es así. Digamos, la experiencia histórica lo que demuestra es que, en primer lugar, las transacciones no son acuerdos, en general son pujas. Es decir, tienen en sí un elemento muy conflictivo que hace casi imposible ponerse de acuerdo. Entonces el Estado, del mismo modo que lo hace con el uso el monopolio de la violencia sobre el territorio, lo que hace básicamente es imponer un signo monetario que se lleve consigo esa violencia de las transacciones y pueda estabilizar y poner un marco de referencia a los procesos de transacciones, sin los cuales, sin la existencia de esa moneda, esos procesos serían absolutamente conflictivos. Eso fue lo que hizo la dictadura con la imposición de este doble patrón bimonetario, que es una característica peculiar que tiene la economía argentina. Ahora, esto que estás diciendo, digo, rige también para el peso, digo, de alguna manera es una convención y el Estado rige para el peso en nuestro país y rige para cada una de las monedas en otros estados soberanos. El gran interrogante, la gran disyuntiva, la gran discusión central que tenemos los argentinos es que tenemos una identificación con dos monedas, ¿no? Incluso tendemos mucho más a reconocer como propio, por lo menos en lo que tiene que ver con la capacidad de ahorro, incluso en las transacciones de distinto orden que hagamos, sobre todo en el aspecto inmobiliario y demás, en lo que hace al patrón dólar. Vos marcás el foco y el punto de inflexión en lo que fue la dictadura militar, donde esta batalla terminó siendo ganada por este tipo de política, si querés, pero después se retroalimentó en lo que fue el proceso Cavallo a partir de la convertibilidad y la búsqueda incluso de lo que se dio a llamar la dolarización definitiva de la economía argentina. Bueno, esa es la puja que actualmente está sobre el tablero político, digamos. O sea, si la Argentina se deriva hacia una dolarización, en la cual el Estado perdería toda capacidad de ser el emisor soberano de la moneda, o se va a un proceso en el cual el Estado recupera plenamente esa potestad de emisión de soberanía de moneda nacional. Ahí el punto central que uno tiene que tener claro es que, al revés de lo que sucedió en otros países en donde hubo procesos inflacionarios, la moneda la moneda extranjera no se introdujo en las transacciones. En general quedó como referente o como reserva de valor o como forma, pero nadie ahorraba materialmente en dólares, aún en países en donde hubo procesos inflacionarios. En general lo que se hacía era la nominalidad, la traducción a pesos, pero nunca, o a pesos o a la moneda nacional, pero nunca, digamos, esta cuestión de que interviene directamente en las transacciones. Ahora, Adrián, te sumo una cuestión. También perdóname, pero digo, también el propio Estado ahorra, porque estamos hablando todo el tiempo de reservas en dólares, independientemente de la posibilidad de las monedas chinas, y independientemente del tema de la cantidad de oro que hay, el propio Estado también ahorra las reservas, las tenemos en dólares. No, eso siempre, todos los estados en todos los lugares del mundo lo que tienen es reservas internacionales para el apoyo, para un montón de cosas. Las reservas internacionales de los estados en todos lados del mundo se utilizan para intervenir en mercados internacionales, comprar y vender. Esto siempre se hace. Eso es una cosa, esto es un aspecto que tiene que ver con las políticas monetarias de todos los países. Lo que no ocurre en otros países es que las transacciones entre actores internos se hagan en una moneda distinta a la moneda nacional. O sea, y ese es el gran arma disciplinante que le quedó a los sectores que traen dólares o emiten dólares para la circulación interna de Argentina, caso de los grandes exportadores, casos de gran parte del sistema financiero, que lo que hacen
extraer dólares para introducirlos en la circulación interna. Y ese tipo de práctica es lo que, digamos, le cercena al Estado la capacidad de establecer una política de soberanía monetaria sobre su propio territorio. Al igual que si tuviéramos, es el mismo caso análogo que si tuviéramos, digamos, dos ejércitos o digamos, o dos banderas o cosas por el estilo, ¿entendés? O sea, todo, sí, a ver, aquí hay una cuestión planteada desde el punto de vista de lo político, lo que pasa que también hay un tema de la cultura en lo que hace a los argentinos, o si querés un aprendizaje, aunque uno pueda considerar equivocado de la historia de nuestro país, que quizás en gran parte de la ciudadanía nos ha llevado a este ideario, ¿no? Y en realidad, obviamente que el porcentaje de la población que puede ahorrar tampoco es mayoritario, mucho menos en dólares. Mi compañera Laura Verán quiere saludarte también, Adrián, y hacerte algunas consultas. Sí, pero te respondo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo lo escuchaba atentamente, pero tengo que llevarlo a esta durísima realidad. ¿Qué le parecen las medidas que está tomando Guzmán con esta economía que según entiendo por lo que usted dice, parece una economía en contramano, digo? No, vamos por partes. Tiene que ver mucho con lo que recién estaba hablando también Edgardo. No es un tema cultural, es una imposición. O sea, es una naturalización, digamos, de un elemento que el Estado utiliza realmente en forma coercitiva, para llevar a cabo su política. O sea, la introducción de un patrón bimonetario no es de cualquier patrón cultural, de cualquier patrón monetario, no es una cuestión cultural, es una decisión política. ¿Usted dice que se podría salir de esta cultura bimonetaria hoy, si quisiéramos? A ver, sí, por supuesto que se puede salir. Se puede salir estableciendo, digamos, un patrón monetario como un acto estatal, como si fuera la imposición de un, qué sé yo, por ejemplo, de un semáforo o de cualquier cuestión que tiene que ver con una coerción estatal, sin necesidad de otro acto que no sea ese mismo acto. O sea, se agota Bien. En ese mismo proceso. Sí, por supuesto que se puede y hay que hacerlo. Respecto a las medidas bien, que no, lo que pasa es que el descreimiento que existe hoy en el peso y en la moneda nacional, bueno, generaría una consecuencia, un rebote rápidamente, que sería difícil de parar, ¿no? No, de vuelta, no es una cuestión de confianza, es una cuestión de práctica. O sea, las monedas no se establecen. Si fuera un tema de crisis de confianza... No, yo lo entiendo, pero ¿por qué cree que no se ha hecho hasta ahora? Mire que ha habido distintas políticas en los gobiernos a lo largo de tantos años. A ver, esta es una cosa que siempre estuvimos indagando cuando vimos esto. ¿Por qué no se hace? No se hace básicamente, creo que por un problema de percepción, digamos, básicamente, independientemente de la capacidad académica, te repito, en el mainstream académico en general, lo que se toma es esta idea de que la moneda es una cuestión contractualista, es decir, es una cuestión en la cual los actores económicos, vuelvo sobre la cosa, delegan al Estado una delegación de carácter consensual, la administración del bien activo para las transacciones, que en este caso es la moneda. Esto no es así. Esto no sucede así. Si sucediera así, las sucesivas transformaciones que se fueron produciendo en el estatus monetario a lo largo de la historia en casi todos los países, es decir, pasar del patrón oro al patrón dólar y de ahí a, digamos, a la inexistencia de un patrón de referencia monetario, no podría suceder. Pues serían traiciones, digamos, a este contrato. Adrián, a ver, pensemos en nuestros oyentes en estos momentos para que puedan comprender la dimensión de lo que vos, conjuntamente con Manuel San Martín, es, ¿no?, quien te acompaña en todas estos estudios y esta postura, pueda comprender qué implica la soberanía monetaria y en todo caso
saber, si apunta al valor de la moneda, digamos, a la relación con la moneda y también de qué manera se convierte en una cuestión del orden productivo, ¿no? Porque de eso se trata también. Mira, el objetivo central de nuestra reforma es desterrarlo y hacer que desterrar al dólar de la presencia en las transacciones entre actores internos. Hacer pasar al dólar, volver al dólar, hacer el dólar que fuera, digamos, que tenga un estatus similar al que tenga cualquier otra moneda dentro del espectro de las monedas, digamos, extranjeras. Es decir, uno no cancela ni con yenes, ni con euros, ni con reales, ningún tipo de transacción, y sí lo hace con el dólar. El dólar parece ser una especie de moneda en paralelo, digamos. Ese tipo de deformidad es lo que hay que sacar, ese tipo de distorsión es lo que hay que sacar de la economía argentina. ¿Se necesitaría primero frenar la inflación, por ejemplo, para que tener una moneda más estable? No necesariamente, te insisto, en la mayor parte de los países del mundo en donde se producen fenómenos de inflación crónica, no la cancelación de, por ejemplo, la compra de un inmueble, un automóvil, una maquinaria, se hace en moneda nacional. Se sigue haciendo en moneda nacional. No necesariamente... Lo que pasa es que, bueno, la inflación que tiene Argentina es, no digo única, pero casi, ¿no? No es única. Ni siquiera en países como que atravesaron procesos inflacionarios importantes durante largos periodos de tiempo, como podrían ser Brasil, Israel o actualmente Venezuela, se cancelan las transacciones entre actores internos en moneda extranjera. Bien. Eso no existe. La última consulta, Adrián, y en todo caso seguiremos en otra oportunidad avanzando sobre el tema, porque me parece muy interesante, porque además aporta un elemento claramente nuevo, ¿no?, a esta gran disyuntiva que tanto tiempo venimos teniendo los argentinos. ¿Ves algún indicativo, ves alguna medida, ves alguna cuestión de lo último que ha ocurrido tanto en el campo político como en el campo económico en nuestro país, a partir incluso de la asunción del presente gobierno, que podría ir en la dirección que ustedes están planteando? Mira, hay aproximaciones graduales, que el problema de las aproximaciones graduales es que no cortan de raíz el problema. Hay aproximaciones graduales como, por ejemplo, medidas de estímulo a las inversiones en pesos, que está tomando actualmente el gobierno y que me parecen que van en el buen camino. Ahora, el punto central sigue siendo el mismo. El punto central sigue siendo que la Argentina tiene un patrón bimonetario, que es absolutamente anómalo. Es decir, no hay ningún país del mundo en donde haya dos monedas conviviendo en un mismo espacio económico interno. Aún con ese punto es el que hay que cortar de raíz, mediante la introducción de un acto estatal de introducción directa de la moneda nacional en la cancelación de estas transacciones. Sí, que debería tener un carácter incluso prohibitivo, ¿no? Debería tener un carácter incluso prohibitivo hacia determinadas prácticas comerciales. Es que, no es exactamente lo que se dice una prohibición, es todo acto estatal, muchos actos estatales tienen una carga de coerción implícita que tiene que ver no con un gesto de autoritarismo independiente del régimen político. Te doy un ejemplo más claro, para que se entienda bien. Un acto de coerción estatal es el hecho de que vos pares en un semáforo en rojo. ¿Sí? Lo que pasa es que ese acto está naturalizado. Nadie te consulta a vos qué color se escoge para ponerle una luz en un semáforo. ¿Y qué color tiene la bandera? Eso es un acto propiamente estatal. Bien, Adrián, nos hemos quedado sin tiempo, obviamente da para mucho más el tema y seguiremos avanzando. Esperemos que
estemos aportando, ¿no?, una solución a lo que tiene que ver con la actual situación tan acuciante que vivimos en el plano económico y más que nada en la atención a lo que tiene que ver con los movimientos financieros. Te mandamos un abrazo.